Gracias por acompañarnos en Asamblea en Pleno, transmisión de la continuación de la sesión 743 del Pleno de la Asamblea Nacional. Concluye ya el receso que determinó la titular de la Asamblea Nacional para recibir ya y poder distribuir, mejor dicho, este informe de minoría que se someterá a votación. Del informe de minoría del segundo debate, el proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 con calificación de urgente en materia económica. Abogada Guadalupe Llorebarca, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, en su despacho, de mi consideración. Con un cordial saludo dentro de la reinstalación de la continuación de la sesión 743 de 26 de noviembre de 2021 del Pleno de la Asamblea Nacional y al amparo de lo previsto en el sexto inciso del artículo 62, en concordancia con los artículos 130, inciso segundo y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por medio del presente me permito mociono, se tome votación del informe de minoría de segundo debate y del respectivo texto de ley aparejado correspondiente al proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19, con calificación de urgente en materia económica contenido en el memorando número AN-ZLCB 2021-0081-M de 18 de noviembre de 2021. Atentamente suscribe el asambleísta Carlos Zambrano Landín. Hasta ahí el texto de la moción que ha sido ingresada por escrito, señora presidenta. Allí entonces la moción respecto de la aprobación del informe de minoría. Señor secretario, proceda con la votación. Señor presidente, en cumplimiento de su disposición, procedo a tomar votación de la moción que ha sido presentada por el asambleísta Carlos Zambrano Landín. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Una vez que se ha dado lectura a la moción presentada por el asambleísta Carlos Zambrano, comienza el proceso de votación con el registro de las y los asambleístas que participarán en el mismo. En este momento, el Pleno de la Asamblea Nacional tomará una decisión respecto al informe de minoría presentado o que propone el asambleísta Carlos Zambrano, integrante de la Comisión de Régimen de Desarrollo Económico, comisión que tramitó este proyecto de ley que ingresó a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente en materia económica. Es la misma ley de la función legislativa la que determina la presentación y el tratamiento de los informes de minoría. Esto una vez que el informe de mayoría que se aprobó en esta mesa legislativa no obtuvo los votos necesarios requeridos para su aprobación y además el Pleno de la Asamblea Nacional ya decidió mediante votación negar este informe de mayoría y dar paso al tratamiento de este informe de minoría presentado por el asambleísta por el Oro Carlos Zambrano. 126 asambleístas están registrados hasta este momento para la votación o previo a la votación de la moción presentada por el legislador Carlos Zambrano, asambleísta por la provincia de El Oro, que presentó un informe de minoría para segundo debate del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 urgente en materia económica. Mientras concluye este registro de los asambleístas, en el documento contiene en el punto número 7, rápidamente para conocerlo, conclusión y recomendación, producto del análisis y razonamiento plasmado en el presente informe de minoría del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 de urgencia en materia económica, se puede concluir lo siguiente. Existe un hueco presupuestario que debe ser corregido. Los ingresos permanentes no alcanzan a cubrir los gastos permanentes, excepcionalmente del Decreto Ejecutivo 170, que permite que, de acuerdo a este informe, de manera textual, se viole la regla fiscal del presupuesto. No obstante, el problema debe ser corregido estructuralmente mediante la generación permanente y no temporal de ingresos, es lo que señala este documento. El punto número 2 dice: la evasión y elusión tributaria supera los 7,000 millones de dólares. Combatirla es la forma idónea de cerrar la brecha fiscal. 3. Existen 300 grupos económicos cuyos ingresos en conjunto superan el 60% del Producto Interno Bruto. De estos, 140 mantienen una presión tributaria sobre sus ingresos gravables menor al 1,5% y 75 una presión superior al 3%. Es lo que determina este documento en
el apartado de conclusiones y recomendaciones, Diana. En la misma parte también, 4, la actual legislación tributaria exige una presión tributaria mínima del 2% de los ingresos para los microempresarios. Panamá, es el punto 5, aplica un sistema de renta presuntiva en donde las empresas jurídicas con ingresos gravables superiores a los 1,5 millones de dólares pagan un 4.67% como impuesto efectivo. 6. Si Ecuador aplicara un esquema de impuesto presuntivo para los grupos económicos con tarifas del 2, 3 y 4%, en los 3 próximos periodos fiscales aumentaría la recaudación en 2.373 millones de dólares, dejando de lado la necesidad de contribuciones temporales y cambios en el impuesto a la renta para personas naturales. También en esta parte de conclusiones se sostiene en este informe que el incremento en la recaudación generaría un efecto permanente de 1.322 millones anuales a perpetuidad. Punto 8. El efecto de las reformas planteadas en el presente informe superan la expectativa de ingresos del proyecto original del Ejecutivo, que era de 1.400 millones en 2 años, acorde a la microsimulación del servicio de rentas internas. Se cierra ya el proceso de registro. 137 asambleístas, Ricardo. Presentada por la asambleísta Carlos Zambrano Landín respecto a se tome votación del informe de minoría de segundo debate y del respectivo texto de ley aparejado correspondiente al proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 con calificación de urgente en materia económica contenido en el memorando número ANZLCB 2021-0081M de 18 de noviembre de 2021. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. 137 asambleístas registrados para la votación de la moción propuesta por el asambleísta Carlos Zambrano para aprobar el informe de minoría del proyecto de ley económico urgente. Como siempre, 4 son las opciones que tienen los legisladores: afirmativo color verde, negativo color rojo, blanco en ese color y la abstención en color azul. Mayoritariamente, hasta el momento, los afirmativos con 43 votos, negativos 19 votos, 0 blancos y 16 abstenciones. Es lo que observamos en este momento en las pantallas gigantes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Varios legisladores observan de pies lo que sucede, cómo se van pintando los colores, las pantallas, con las distintas opciones que tienen los legisladores para esta moción expuesta por el legislador Carlos Zambrano. Vamos a hacer igualmente un breve recuento de la forma de votación de cada una de las bancadas legislativas, de acuerdo a la disposición del Pleno de la Asamblea Nacional. Unión por la Esperanza, la bancada proponente de este proyecto o de esta moción, en su mayoría votos afirmativos, 46 votos. El sector del movimiento Pachacutic, podemos decir que no todos, en su mayoría votos abstentivos. Los otros todavía no se deciden, no consignan su voto. En el sector de Izquierda Democrática observamos que un legislador ha votado de manera abstentiva. El resto todavía no se decide. 2 asambleístas de manera abstentiva aún no se deciden. En el sector del Partido Social Cristiano observamos igualmente, aún no se deciden todos, en su mayoría votos abstentivos y 1 negativo. Mientras que en el sector de la bancada del Acuerdo Nacional, en su gran mayoría votos negativos, 1 abstención y 4 asambleístas de ese sector que todavía no consignan su voto. Vamos a ver los detalles. Votos afirmativos 46, votos negativos 23, 0 blancos, 48 abstenciones. Las abstenciones en este momento son mayoría de lo que observamos. El sector del Pachacutic, Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano, abstenciones en su mayoría. Solamente una corrección, Ricardo, ¿Sí? Este voto del Partido Social Cristiano que decías negativo, no es del Partido Social Cristiano, corresponde a la curul del asambleísta Fernando Villavicencio. Ok, de acuerdo, muy bien. Sí, de la bancada independiente. Del sector independiente. Del sector independiente, sí, porque formalmente tampoco es que ha señalado que pertenece a la bancada del Acuerdo Nacional, sino que él lo ha dicho que es del sector independiente. En efecto, se encuentra allí, entonces es el voto, ese es el voto negativo. Entonces,
los socialcristianos o los asambleístas pertenecientes al Partido Social Cristiano, voto abstentivo. Esta es la moción presentada por el asambleísta Carlos Zambrano para aprobar el informe de minoría. De lo que podemos observar, falta un voto, no habrían entonces los 70 votos que se requieren para aprobar los informes. Así que la ley orgánica de la función legislativa todavía establece un último paso. Presenta resultados. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 48 votos afirmativos, 27 votos negativos, 0 votos en blanco y 62 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Carlos Zambrano Landín. Vamos nuevamente a dar cuenta de los resultados. 48 votos afirmativos, 27 negativos, 0 blancos y 62 abstenciones. Ha indicado el secretario general que no alcanza esta moción los votos necesarios para su aprobación. Decías también, Ricardo, que la ley orgánica de la función legislativa establece un paso más, pero vamos a escuchar las indicaciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, quien anuncia que en este momento intervendrá la asambleísta Mireya Pazmiño. Muchas gracias, señora presidenta. Compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano, las circunstancias en las que se ha desarrollado el tratamiento de este proyecto de ley no ha sido para nada democrático, porque no se ha recogido la participación de gremios, de grupos sociales, de profesionales económicos y los aportes de las bancadas. Esta negativa para el informe presentado por la Comisión de Desarrollo Económico no es culpa de la Asamblea Nacional, es culpa de un gobierno que no ha construido el proyecto de ley con la participación de todo el pueblo ecuatoriano. Yo pregunto a ustedes, ¿se ha comunicado esto? ¿Han escuchado que se ha comunicado para construir este proyecto de ley con el pueblo? No, compañeros. No, compañeros. Este proyecto de ley solamente ha sido elaborado para favorecer a ciertos grupos económicos. Se ha eliminado el impuesto a la herencia. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué se elimina este impuesto a la herencia? Para favorecer a sus grandes amigos, no para nosotros. Nosotros somos la voz de los que viven día a día y no pueden aquí venir a la Asamblea Nacional y decir no me cobren más impuestos, porque no tienen ese poder. Ese poder lo tenemos ahora ustedes, señores asambleístas. E invito a todos a que reflexionemos y que este proyecto de ley se debe archivar. No puede pasar. Y les invito también a todas las bancadas, a los grupos sociales, a todos los gremios, a los profesionales, para hacer una minga y construir un verdadero proyecto de ley que sea en beneficio del pueblo ecuatoriano y que traiga la verdadera reactivación económica. Señora presidenta, por favor le pido que a través de Secretaría se lea la moción que he presentado. Muchas gracias. Allí la asambleísta por la provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño. Señor secretario, certifique si la moción ha sido presentada por escrito. Señora presidenta, me permite informar que la moción fue ingresada a través de la ventanilla de la Unidad de Gestión Documental, asignada con número de trámite 412755, misma que con su autorización me permito dar lectura. San Francisco de Quito, viernes 26 de noviembre de 2021, abogada Esperanza Guadalupe Llorebarca, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho de mi consideración. Reciba un cordial saludo mediante oficio número T 132 SGJ 2021-0149 de 28 de octubre de 2021, la función ejecutiva, suscrito por el señor presidente constitucional de la República, señor Guillermo Lazo Mendoza, presentó el proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19, calificado como urgente en materia económica. Dicho proyecto ha sido analizado y tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los aportes que han recibido se han enfocado en el cambio del documento, ya que afecta a la mayoría de los ecuatorianos. Por lo antes expuesto y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mociono lo siguiente, de acuerdo al proyecto de resolución adjunto. Moción
negar y archivar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República y el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 calificado como urgente en materia económica, presentado por la Función Ejecutiva el 28 de octubre de 2021 con oficio número T-132 SGJ 2021-0149, suscrito por el Presidente Constitucional de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza. Atentamente suscribe el asambleísta por la provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño. Señora Presidenta, además cumplo con dar lectura del apartado resolutivo del proyecto de resolución adjunto a la moción que ha sido ingresada por escrito. Artículo 1, negar y archivar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República y el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19 calificado como urgente en materia económica, presentado por la Función Ejecutiva el 28 de octubre de 2021 con oficio T-132 SGJ 2021-0149, suscrito por el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso Mendoza, en virtud de las siguientes razones. No se implementan mecanismos para disminuir la evasión y elusión fiscal. El proyecto de ley desincentiva la cultura tributaria, genera una presión tributaria mayor a los ingresos gravables a las personas naturales. La reestructuración de determinados impuestos resulta complejo e ineficiente, lo cual desincentiva la inversión y la consecuente generación de plazas de trabajo. Determinadas reformas generan más incertidumbre jurídica para el contribuyente. No determina métodos para incentivar nuevas inversiones en los varios sectores de la economía. No se armonizan las medidas de defensa comerciales de la producción nacional. El proyecto de ley no guarda armonía con los principios que deben regir el sistema tributario por mandato constitucional. Artículo 2. Observar el trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa por no haber podido estructurar un texto con las observaciones realizadas por el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión 743 que permita viabilizar el debate del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Disposición final. Notificar con la presente resolución a la Función Ejecutiva representada por el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso Mendoza. Hasta aquí el apartado resolutivo del proyecto de resolución aparejado a la moción que ha sido ingresada por escrito, señora Presidenta. Señor secretario, tome votación. Señor Presidente, en cumplimiento de su disposición, procedo a tomar votación de la moción presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño, contenida con el trámite 412755. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, a favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Una vez que se ha dado lectura a la moción presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño, ya la presidenta de la Asamblea Nacional determina que comience el proceso de votación que inicia, como todo proceso de votación, con el registro de las y los asambleístas. Vamos a irnos al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su inciso 10, ¿verdad, Ricardo? Sí, no penúltimo. El penúltimo inciso del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Diana. Ahí es donde se establece lo que en este momento va a suceder, ya que se puntualiza que con el voto favorable de la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá archivar el proyecto de ley. Es apegados a este artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se lleva adelante esta moción planteada por la asambleísta Mireya Pazmiño, que tiene una parte resolutiva que está contenida en 2 artículos y una disposición final. El primer artículo, negar y archivar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución y el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, calificado como urgente en materia económica, presentado por la Función Ejecutiva el 28 de octubre de 2021 mediante oficio suscrito por el Presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, en virtud de las siguientes razones. No se implementan mecanismos para disminuir la evasión y elusión fiscal. El proyecto de ley desincentiva la cultura tributaria, genera una presión tributaria mayor a los ingresos gravables a las personas naturales. La reestructuración de determinados impuestos resulta complejo o ineficiente, lo cual desincentiva la inversión y la consecuente generación de plazas de trabajo. Vamos a ver qué más detalla, señala, determinadas reformas generan más incertidumbre jurídica para el contribuyente, no determina métodos para incentivar nuevas inversiones en los varios sectores de la economía, no se armoniza las medidas de defensa comerciales a la producción nacional. El proyecto de ley no guarda armonía con los principios que deben regir el sistema tributario por mandato constitucional. El artículo 2, observar el trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa
por no haber podido estructurar un texto con las observaciones realizadas por el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión 743, que permita viabilizar el debate del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Y la disposición final, notificar con la presente resolución a la función ejecutiva, representada por el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso Mendoza. Es lo que señala la moción presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño, quien cuestionó, entre otros aspectos, la eliminación del impuesto a la herencia con un solo objetivo, fue lo que explicó la asambleísta Mireya Pazmiño. Señora Presidenta, previo a cerrar el registro para votación, solicito un par de minutos a fin de verificar el estado de la curul del asambleísta Almeida, curul 73. Vamos a esperar que se solvente este tema técnico en la curul 73, la curul del asambleísta Almeida. Se dijo en las pantallas, en los registros, acá observamos que ha sido solventado este problema. Registro. Señora Presidenta, tome votación. Gracias, señora Presidenta. Me permito informar que contamos con 137 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño, referente a negar y archivar, de conformidad con lo dispuesto en el 140 de la Constitución y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, calificado como urgente en materia económica. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Cerrado el proceso de registro, son 137 asambleístas quienes participarán en esta votación. Se mantiene el número de asambleístas que han intervenido en cada una de las votaciones que se han registrado esta tarde en el Pleno de la Asamblea Nacional. Comienza ya a paso lento a consignarse cada uno de los votos. Son 4 las opciones, existen ya 12 votos afirmativos, 14 votos afirmativos, 3 negativos, 0 blancos y una abstención. Una abstención hasta este momento. Todavía queda un número importante de asambleístas por consignar su voto. En su intervención, la asambleísta Mireya Pazmiño dijo que el proyecto de ley no se ha socializado, no se han escuchado diversas voces de la ciudadanía para conocer sus demandas. Por lo tanto, dijo que invitaba a los asambleístas a reflexionar y que este proyecto de ley se debe archivar. No puede pasar, dijo la asambleísta Mireya Pazmiño. Asimismo, realizó un llamado en su intervención a hacer una minga y construir un proyecto de ley en beneficio de la ciudadanía y que establezca la verdadera reactivación económica. Fueron palabras de la asambleísta Mireya Pazmiño al momento de presentar la moción de archivo, moción que en este momento se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que ya ha pasado hasta este momento es que el informe de mayoría de la Comisión de Desarrollo Económico no obtuvo los votos necesarios para su aprobación. Luego se dio paso, se negó este proyecto, este informe, se dio paso a un informe de minoría, la votación de un informe de minoría que tampoco obtuvo los votos necesarios para su aprobación, y en este momento el Pleno se pronuncia sobre el archivo de este proyecto de ley, Ricardo. Allí el recuento de lo que ha sucedido, las votaciones en cuanto a las mociones presentadas, en efecto, esta tarde en el Pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 743. Existe expectativa, podemos relatarles que en el Pleno de la Asamblea Nacional hay asambleístas que están observando de manera atenta la votación, en este caso, de la moción para el archivo del proyecto de ley de sostenibilidad, de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras pandemia del COVID-19. La Ley Orgánica de la Función Legislativa detalla un procedimiento en su artículo 62 en cuanto a las mociones que deben ser agotadas en cuanto a las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Claro, todavía cabe un último inciso en el artículo 62 y lo vamos a dar cuenta en pocos minutos más. Pero en este momento señala el penúltimo inciso que con el voto favorable de la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá archivar el proyecto de ley. Es la moción que ha sido presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño. Y decimos, claro, que muchos legisladores observan de manera atenta las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional. La votación, a diferencia de las otras mociones, Diana, amigas y amigos, es un poco más lenta, es pausada. Los legisladores todavía están dialogando entre sí, conversando,
observando las pantallas. En el sector de UNES, de la bancada de Unión por la Esperanza, ningún legislador todavía se pronuncia. Los asambleístas de Pachacutic, en su mayoría, emiten los votos afirmativos. Todavía faltan por lo menos 7 legisladores, de lo que vemos acá, 6 legisladores que todavía no consignan el voto desde Pachacutic, mientras que en Izquierda Democrática todavía faltan 2 asambleístas por consignar su voto. El resto lo ha hecho de manera afirmativa. En el sector del Partido Social Cristiano emiten el voto afirmativo. Todavía igualmente faltan un par de asambleístas por consignar el voto. Mientras que en el bloque en el sector de la bancada del Acuerdo Nacional observamos en su mayoría votos abstentivos, 2 votos en contra, ¿sí? Es lo que podemos observar. Bueno, en Pachacutic se observa el primer voto abstentivo hasta el momento. En cuanto a los resultados, 44 votos afirmativos, 3 negativos, 0 blancos y 24 abstenciones. La Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que con el voto favorable de la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá archivar el proyecto de ley. Varios legisladores todavía dialogan, conversan entre sí. Hay un poco más de tensión, Diana, en el Pleno de la Asamblea Nacional. También está presente la escolta legislativa, varios asesores de los legisladores quienes observan a través de los cristales en el Pleno de la Asamblea Nacional, observan esta votación. En la bancada de UNES observamos 2 abstenciones ya, se registran las 2 primeras abstenciones. Todavía en su mayoría de este sector de la bancada no expresan su voto. En el sector de Pachacutic todavía faltan al menos 3 asambleístas por consignar su voto. La mayoría en la Izquierda Democrática, porque falta todavía, entendemos que es la asambleísta alterna de la legisladora Pilma Andrade, quien ha sido principalizada para esta sesión, quien todavía no consigna su voto. Lo acaba de hacer, voto abstentivo hasta el momento. Les estamos un poco relatando lo que sucede en el Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo igualmente a nuestros monitores en el sector de la cabina de cristal, acá en el Pleno de la Asamblea Nacional. 49 votos afirmativos, 3 negativos, 0 blancos, 28 abstenciones. Esta votación, decimos, transcurre de manera pausada, toma un poco más de tiempo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y claro, la moción en su artículo 1 señala negar y archivar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución y el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de COVID-19, calificado como urgente en materia económica, presentada por la Función Ejecutiva el 28 de octubre, suscrito por el presidente constitucional de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza. Y se detallan las razones por las cuales llevar adelante este archivo. Además, escuchamos algunas voces al interior del Pleno que dicen no al Ministerio de la Ley. Esto porque el artículo 62, el último inciso de este artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, determina que cuando en el plazo de 30 días la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o el presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. Se presentan resultados. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 53 votos afirmativos, 3 votos negativos, 0 votos en blanco y 81 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño. Vamos a repetir el resultado de esta votación. 137 asambleístas registrados, 53 votos afirmativos, 3 negativos. Hemos sometido a votación todas las mociones que se han planteado en esta sesión. Hemos conocido y votado sobre la aprobación del informe de mayoría, sobre la aprobación del informe de minoría, incluso sobre el archivo del proyecto de ley. Y luego de que ninguna de estas han alcanzado la votación necesaria para ser aprobada, procedo a clausurar la presente sesión. Muchas gracias. Se toma nota, señora presidenta, siendo las 19:36, se clausura la sesión. Una buena tarde, sí, una buena noche. Sí, vale la pena, señor secretario, un ratito ya. Tras estas arduas jornadas de trabajo, quiero enviar mi saludo y mi felicitación a los cumpleañeros de esta semana.
Omar Ceballos Peña. Luisa González Acíbar. Marcela Holguín Naranjo.